Hola, soy Berta, dietista nutricionista de Alimenta, y en este vídeo quiero explicarte por qué puedes tener anemia y qué alimentos te recomiendo introducir en tu día a día, pero también cuáles debes evitar. Pero empecemos por las causas. ¿Por qué te han diagnosticado anemia? La anemia ferropénica es una anemia por falta de hierro y sus causas pueden ser muy diversas, como una alimentación deficitaria en hierro o una alimentación de mala calidad, dietas muy estrictas y bajas en calorías, una disminución de la absorción por problemas intestinales como la celiaquía o la diarrea, mayores requerimientos de hierro en embarazadas, lactancia, infancia o adolescencia y pérdidas mayores por sangrados abundantes, como por ejemplo durante la menstruación. Además, puede dar lugar a varios síntomas, como fatiga crónica, alteración del desarrollo en niños, disminución del rendimiento deportivo o infecciones recurrentes por una reducción de la función del sistema inmune. Para recuperar los depósitos de hierro es necesario recurrir a su suplementación. Sin embargo, a través de la alimentación podemos potenciar su ingesta y aumentar su absorción. Te cuento a continuación qué debes tener en cuenta. En primer lugar, consume alimentos ricos en hierro. Por un lado tenemos el hierro hemo, que presenta una mejor absorción y se encuentra en los alimentos de origen animal, como por ejemplo vísceras, carne, pescado, mariscos, crustáceos o la yema del huevo. Y por otro lado tenemos el hierro no hemo, que presenta una menor absorción y lo encontramos en alimentos de origen vegetal, como por ejemplo legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, fruta deshidratada, verduras de hoja verde o productos fortificados como las bebidas vegetales o los cereales de desayuno. Pero no solo es importante potenciar estos alimentos, también tenemos que aumentar su absorción. ¿Y cómo? Combina estos alimentos ricos en hierro con alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo pimientos, frutas cítricas, kiwi, perejil, brócoli, coles de Bruselas, berros, fresas o guayaba, sobre todo en crudo. También puedes combinarlos con alimentos ricos en vitamina A, como por ejemplo el hígado, la zanahoria, la calabaza, el albaricoque, cerezas, melón o melocotón. Y otras recomendaciones útiles son poner en remojo las legumbres o fermentar el pan. ¿Y qué nutrientes hacen todo lo contrario? Es decir, disminuyen su absorción y por tanto no te recomiendo consumir junto con alimentos ricos en hierro. Por un lado, los oxalatos de las espinacas crudas y el cacao, la fibra insoluble que encontramos en el salvado de los cereales integrales, como por ejemplo la pasta integral, los taninos que encontramos en algunas bebidas como el vino, el té, el café o el cacao, y el calcio que encontramos sobre todo en la suplementación de calcio y los alimentos fortificados. Por tanto, una vez valorada la analítica sanguínea y los síntomas, es importante encontrar cuál es la causa de esta anemia ferropénica y tratarla para poder mantener unos niveles adecuados de hierro. Espero que el contenido de este vídeo te haya sido de utilidad. Recuerda que en nuestro canal de YouTube encontrarás otros vídeos sobre otras patologías y sobre alimentación saludable. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like y comparte este vídeo. Y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.